Hola, buenos días a todos y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Les doy la bienvenida a la segunda conferencia técnica del ciclo 2023, denominada Metodologías de Vinculación Probabilísticas, Desafíos y Oportunidades para el Sistema Estadístico Nacional. Desde 2019, nuestra institución organiza estas instancias para difundir entre los distintos actores del Sistema Estadístico Nacional temáticas relevantes asociadas a la producción estadística. En los últimos años, la cantidad de datos disponibles ha aumentado de forma sustantiva, lo que conlleva un impulso global para potenciar el uso de registros administrativos como fuente de información para la producción de estadísticas. Situación que se ha visto potenciada a partir de la irrupción de la pandemia por COVID-19, ¿no es cierto?, a partir del año 2020. En este mismo sentido, dentro de nuestra planificación estratégica 2022-2026, como institución nos hemos planteado el desafío de avanzar en la generación de dos registros estadísticos fundamentales para la producción estadística. Por un lado, el proyecto de registro estadístico de unidades económicas y el proyecto estadístico de registro de población. Estos registros estadísticos se nutren de varias fuentes de información, principalmente registros administrativos, y compilan datos de la población, unidades legales o personas según corresponda, permitiendo su conteo, localización y caracterización demográfica básica. Para ello debemos lograr vincular diversas fuentes de información y en el mejor de los escenarios bajo identificadores únicos de las unidades, como el RUT o el RUN. No obstante, no siempre es posible tener estos identificadores y se genera el desafío de cómo poder vincularlos. Y en ese contexto, el día de hoy nos acompañan dos expositores que nos van a ayudar a entender las técnicas, ¿no es cierto?, que existen para poder vincular este tipo de datos y abordar este desafío. Por un lado está Katie Harron, que es profesora de Estadística y Ciencia de Datos de Salud en el Instituto de Salud Infantil de la University College London, miembro del Consejo de la Royal Statistical Society y editora asociada del Journal of the RSS Serie A. La investigación metodológica de Katie se centra en el desarrollo de estadísticas, métodos para la vinculación de datos y en particular para evaluar la calidad de la vinculación. La investigación aplicada de Katie se centra en utilizar diferentes fuentes de datos para mejorar los servicios para las madres y las familias, y especialmente para las familias más vulnerables. Por su parte, Nicolás Libuy es economista y Senior Research Fellow del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad de College London, y el trabajo académico de Nicolás explora una amplia gama de temáticas, incluyendo salud pública, educación, trabajo y condiciones socioeconómicas. Su investigación aplicada utiliza datos administrativos vinculados con estudios longitudinales para explorar asociaciones causales a lo largo del curso de la vida. La investigación liderada por Nicolás evaluó la calidad de la primera vinculación a gran escala entre registros administrativos de salud y educación en Inglaterra. Muchas gracias a Nicolás y Katie por estar hoy con nosotros. Thank you very much to Nicolás and Katie for being today with us. Invitamos a Katie y Nicolás a proyectar y dar inicio a su ponencia, e invitamos a todos los asistentes que en la medida que avanza la presentación puedan dejar sus consultas, las cuales serán realizadas al final de la instancia. Puedan ingresar las consultas, ¿no es cierto?, en el chat localizado en la esquina inferior derecha. Les informamos además que la primera parte de la presentación a cargo de Katie será realizada en inglés, y en esta oportunidad desafortunadamente no contamos en esta ocasión con traducción simultánea. Sin embargo, les estamos compartiendo por el chat la presentación en español para facilitar que puedan seguir, ¿no es cierto?, la presentación, y las preguntas también las pueden realizar en español y nosotros las podemos realizar a Katie en inglés. Así que muchas gracias. Vamos a comenzar con Katie. Katie, thank you very much. You can go ahead. So the floor is yours. Katie, you are on mute. Yeah, sorry. Thank you very much for the introduction. I'm really pleased to be able to be speaking to you all today. So thank you also to Nicholas for helping organise this. So I'm going to talk today about methods for probabilistic linkage or deduplication of data, why it's useful, why it's important to get right, and I'll talk a little bit about errors in linkage, and hopefully that will get you thinking about what the implications of linkage errors might be,
for analysis, and why it's important to keep this in mind when we're developing our linkage designs and strategies. So to start, I'll give a bit of background about why we use data linkage and what we've been able to achieve in England. So the term record linkage was first used in the context of health data by a statistician called Halfred Dunn, who talked about linkage as bringing together pages of the book of life, which start with birth and ends with death. And I quite like this sort of definition, because it brings to mind what we're trying to do really in research using linked data, which is bring together the different pieces of a person's pathway through life and their interactions with different services in order to build that bigger picture of the many different factors that influence, in my area at least, that influence health. So we can think about longitudinal linkages building that picture from cradle to grave to give a deeper understanding of the determinants of health across the life course. So we can link information from births or even prior to birth during pregnancy with information on child health and information from different services that are accessed until we get that full picture of all the events that can happen through a person, an individual's life. And more recently, we've been able to link to data outside of health, thinking about the wider social determinants of health. So this might be education, it might be vital events, or even criminal justice data. So data linkage is a useful tool when it's otherwise very difficult to obtain answers to the questions that we want to research. For example, when we've got hard to reach populations or sensitive subjects or topics that might be prone to recall bias, where respondents find it hard to remember what happened to them or whether they were exposed to a particular risk factor unless they have experienced a bad outcome. So these three examples here, I think, are quite good ones, where it would be difficult to answer these kinds of questions without routine data and without linkage of those data. So the first study here looked at the relationship between deep vein thrombosis and air travel, linking data from flight arrivals and departures with hospitalisations. The second used data from drug treatment registrations and linked that to registrations of hepatitis C, hospital admissions and mortality data. And I think this is a good example because individuals who are accessing these services aren't the type of individuals who would usually volunteer for research. So linking these data that already exist and that are routinely collected is a really useful way of getting to reach those harder to reach populations. And also with the final example here, looking at linkage of the National Pupil Database, which captures information on pupils attending state school in England, with conceptions data from our Office for National Statistics. Again, such sensitive subjects are difficult to address, and that's one of the added values of data linkage. So in all of these cases, we don't have a unique identifier. So linkage has been based on partial identifiers such as date of birth, postcode, and some examples, name. I should also say that within these sorts of administrative data sets that we often use for linkage, it's really important to think about deduplication, finding the same individual over time within the data set. And I'll come back to that later, but that's particularly the case with the hospitals data and the schools data, because individuals have multiple records throughout that data set, and in order to be able to link them longitudinally, we need to be able to deduplicate that and assign some sort of ID. One of our big achievements in this area in England has been to link routinely collected administrative data from hospitals, schools and children's social care services in a research database called eChild. This is an incredibly valuable resource which took us a very, very long time to establish because of the governance involved in getting different government departments to share data
with each other. But now it's been used for a really wide range of projects looking at the relationship between things like health and absenteeism, and even the impact of health conditions of children on the health of their siblings and other people in the household. So one example of this work we've done using eChild is the study that Nicholas led. This plot shows the relationship between gestational age at birth and school attainment in school at age 7 in the grey and age 11 in the pink. So you can see that even by age 11, the effect of being born preterm or less than 37 weeks gestation still has a significant effect, with children born even a few weeks too early less likely to achieve the expected levels of development at those ages. And because of the size of the data set, we had the statistical power to look at this pattern for different groups of children with chronic conditions. And the idea is that we can use this information to inform children and families about what their likely prognosis might be, but also best to try and understand when is best to intervene and how. So moving on now to challenges for linkage, I think there are two main challenges. The first is around privacy. I won't talk too much about this today, except to say that this is taken very seriously in England, and there are strict rules about who can and can't see individual identifiers and who can and can't see the attribute data that are used for research. The second challenge, I think, is around data quality and the availability of accurately recorded identifiers that can be used to link these data. This is really important when linking data from different sectors. So in England, we have unique identifiers within systems like the National Health Service number, but this isn't used in educational services. Educational services have their own identifiers which aren't used in the health system. Even when we do have unique identifiers, they're often incomplete or can be prone to recording error, or might be missed for certain groups like those who have recently migrated to the UK and then don't therefore have an NHS number. And I'm sure there are similar scenarios in other countries. So how is it done? All methods for data linkage are based on observing the pattern of agreement between two or more records, whether this is within a data set, so deduplication process, or whether it's across different data sets. So here in this example, we can see that birth name agrees, surname disagrees, date of birth disagrees, and we have a missing value on sex. And we can represent this agreement pattern in a number of different ways. And here is one example. So we can think about this qualitatively: agree, disagree, but are similar or missing, or we can code this as 1, 0, and N for missing. The linkage method or strategy that we choose, or how we do the linkage, is a way of getting from where we are now with this pattern of agreement to a decision about whether we think these records belong to the same person or not. And there are different ways of doing this. So starting with deterministic linkage, which is the most straightforward approach to linkage. In deterministic linkage, we pre-specify a list of rules to decide whether records are linked or not. This is a useful approach when we've got well-completed unique identifiers. It can be quick to implement, and it can allow for a small amount of typographical errors. We can also record the criteria that have been met for each comparison pair, which they then may provide an indication of the confidence of that link, which might be useful in data quality assessment. So to give an example of how this has been implemented in hospital admissions data in England, in order to deduplicate the hospital admissions data and to assign an individual ID to patients that can then be used to track them through the data over time, the first rule of the deterministic linkage approach was to look for agreement on sex, date of birth, and the health service number. The second doesn't look at the health service number, but looks at postcode and a hospital number, which is unique to a particular provider. And then the third just looks at sex, date of birth, and postcode.
So the problem with this particular set of rules is that it relies on sex and date of birth always being recorded correctly. If there is an error in the way that date of birth had been recorded, or if sex was recorded, it was missing, for example, then that individual's record wouldn't be linked to their previous records. But the way it's being designed is that there are fewer false matches. So the idea is that you wouldn't link together two different individuals using this rule, because of the requirement to agree on sex, date of birth and postcode at the very least. This doesn't include same-sex twins, of course. They're the ones that are always difficult to capture in these sorts of linkage strategies. So there's a trade-off between false matches and mismatches, the two types of errors. So I'll talk a little bit, I think it's helpful here to define what we mean by linkage error. So if we have the match status across the top of this table, this is the underlying truth about whether records belong to the same person or not, and the link status at the side, which is what we assign through our linkage process. And the first type of error is a false match, where we incorrectly link two records belonging to different people. And the second error is a missed match, where we fail to identify that records really should have been linked together. And there's always a trade-off between these two types of errors, which I'll again come back to later. So the limits of deterministic linkage. I think the previous example showed how a set of deterministic linkage rules could be created when we only have 4 linkage variables. If we have more linkage variables available, the number of potential rules that you could create would increase dramatically. It's also a little bit difficult to incorporate measures of similarity into deterministic linkage methods, or to take into account that some values of identifiers are more discriminative than others. So, for example, we might want to think about putting greater emphasis on the fact that 2 records agree on a very rare surname like Zhang, compared to a much more common surname like Smith. So this is where probabilistic linkage comes in. It was first proposed by a statistician called Newcomb in 1959, and it is based on the idea that we can use probabilities that 2 records agree on specified identifiers, given whether they're a match or given whether they're not a match. And the probabilities are used to produce a match rate for each comparison pair. And the way it's calculated means that it takes into account how discriminative a particular identifier is, and also how accurately it's been recorded. So to give you an example of how we build up these match rates across a set of identifiers, agreement on something like date of birth might give a large contribution to the overall match rate. Disagreement on something like postal code would contribute a penalty to the match rate, so that would bring the total match rate down. Disagreement here on sex would reduce the match rate again, but by a smaller amount, because we know that postcode is much more discriminative than sex. It's much more likely to disagree by chance on sex than on postcode. Agreement on name here increases the match rate again, and then agreement on surname increases it further. So by summing the agreement and disagreement weights across the range of identifiers, here we come up with a final match rate. Once we have the match rate for each of our comparison pairs, we then try to set some sort of cutoff of deciding whether we accept records with that match rate as being a link or not. So I've talked about the trade-off between different types of linkage errors, and that becomes quite apparent when we think about setting these thresholds or cutoff rates. So we want to try and separate these 2 groups of records. We don't know where the optimal cutoff is, because we don't know which records are matches or non-matches, and that's what we're trying to get to through the linkage. So the idea is that we choose a threshold. If we have a high threshold, we would have high positive predictive value, low sensitivity, which means that we can be sure that the records that we've linked really are matches, but we trade that off with missing some true matches. As we lower the threshold, we have a more sensitive linkage. We pick up more of the true matches, but we trade that off against including some false matches.
So to summarise the difference then between deterministic and probabilistic linkage, deterministic linkage uses rules, probabilistic linkage assigns match rates, and in both of these processes there's a certain amount of decision making that needs to take place, which deterministic linkage rules we use and which cutoff we use in probabilistic linkage. In practice, I think many linkage processes use deterministic linkage first where it's possible, where there are well completed unique identifiers, and then for groups where identifiers might not be as well completed, probabilistic linkage can then be used. Okay, so how do we assess linkage quality? So I've talked about the two types of linkage errors, and there are different metrics for assessing the quality of the linkage. So firstly, the match rate, just simply the proportion of records in the data set that were linked. We often see this. We can measure sensitivity or recall, so the proportion of matches that are correctly linked, and specificity, the proportion of non-matches that were correctly identified as such. So it's easy to calculate the match rate. It doesn't tell us anything about whether the records that we've linked are true matches or not. So it doesn't tell us anything about false matches. It's more difficult to estimate sensitivity and specificity because you need to know something about the underlying true match status. So more often what we see is a measure of positive predictive value. So here the denominator is the records that have been linked. So we can do some sort of quality assessment to see, out of those that we've linked, how many do we think really are true matches? And we can also think about calculating the false match rate. So these measures allow us to quantify linkage error, but don't really give us information on what we really want to know, which is how are these linkage errors likely to affect our analyses. And what's really important to consider is whether linkage errors are distributed randomly across our data or whether they're more likely to affect some subgroups than others, where there might be potential for bias. Another thing that we should think about is whether it's more important for a particular linkage project to minimise false or missed matches. And this addresses the question that might come up, which is what is an acceptable level of linkage error? So in some settings, false matches or mismatches are more important or more problematic than others. If the aim, for example, was to do a linkage project in order to send out screening invitations for people we think might be at risk of a particular disease, then it might be important to capture all of the true matches. The aim there is to maximise sensitivity, and it might matter less if we include some false matches then and invite some people who didn't need to be invited for that screening process. On the other hand, if we're using linked data for something that's related to clinical practice or administering drug treatments, for example, then it can be really important not to include any false matches. So we have to be sure in some cases that all the records that we've linked really do belong to the right people. So in some settings, the aim is really to maximise specificity. And then in other settings, if we're aiming to estimate incidence or prevalence by linking a set of people to a set of events, then missed links would lead to undercounting, false links would lead to overcounting, and in this setting we might want to think about minimising the total number of errors in order to get the closest estimate as we can to the truth. So how do we go about assessing linkage quality? It's difficult, it's challenging, but there are different methods and approaches that we can use. So I'll give some examples of these. So firstly, comparing the characteristics of linked and unlinked data. So this example comes from an Australian study that linked together mothers and babies. And you can see here, if you look at the top row, that they'd linked 99% of their records. But when they broke this down by different characteristics, they saw that in the matched pairs in the first column, there was a different distribution of their outcomes, stillbirth and preterm birth, than in their unmatched columns, the unmatched records in the second and third columns. So this might be because there's something about the way that stillbirths are recorded that means that the identifiers on those records are
less complete, or it could be something more nuanced than that, where we also see differences here in the proportions of Australian-born mothers and births in private hospitals. So it might be, for example, that women who give birth in private hospitals don't have their data recorded in the same way as National Health Service hospitals. Might be more difficult to link, but they might also be the mothers who are at higher risk of particular outcomes. So there can be some quite nuanced thinking about where errors come from, what's driving the errors, and how that might change the results that we get and the representativeness of our linked data. Second thing that we can do is make comparisons with external reference data. So here in this plot, the blue line from this study, which is we're linking the Swiss National Cohort Study with mortality data, is the mortality rate that was estimated from the linked data. And the pink line here was national published aggregate information on mortality rates. So you can see here that the linked data had underestimated mortality rates in most years, except for 2001, which was the census year. So there was something different again about the way that data had been recorded in that year. So this is an example of how if you include missed matches, you'll underestimate rates. If you include false matches, you can end up overestimating rates. And we've seen some examples where the findings can completely change if this differs across different subgroups. So we saw a study that looked at the hazard ratios for mortality for different ethnic groups, and the hazard ratio completely reversed and was significant in the other direction, depending on how the linkage was done. So it can really make a big difference to results. Thirdly, comparisons with a gold standard or reference data set. So those metrics of linkage error that I spoke about earlier can be estimated if we know the true match data comparison pairs. Obviously, we don't know that for the whole data set, but there might be a subset of the data that has high quality identifiers that we can use or treat as a gold standard, assuming that subset is representative of the data set more widely. And finally, plausibility checks. So we can use evidence that two records don't belong to the same person to identify false matches. So this might be where we've linked together two records. That means that a person has been born twice or has died twice. It might be a case where we have a hospital admission following death, where we know that something's gone wrong in the linkage process, or it might be something like linking male prostate cancer records with female hospital records. So the helpful thing when we're doing these sorts of plausibility checks is to look again at how these errors are distributed according to different subgroups. We can see whether particular groups are more likely to be affected by these issues than others, and that might then indicate that we need to go back and revisit the linkage algorithm to try and improve linkage rates in particular subgroups. So to end there, for me, I think the take-home points are that where possible, it's helpful to tailor the linkage method to specific purposes. It might be more important for you in your context to make sure that you absolutely don't include any false matches, or it might be that you need to get to high linkage rates and the false matches don't matter. It depends on what the data are going to be used for. Even small amounts of linkage error can lead to substantial bias in results, so we need to carefully think about how to evaluate linkage error. And as part of that, it's really important to be transparent about the linkage methods that have been used so that we can understand where errors might happen and what the implications of those might be. And there are guidelines available to support us in communication between the people who are doing the data linkage and the people who are using that data. Okay, I think I will stop sharing now and hand over to Nicholas.
Muchas gracias, Katie. Bueno, el Instituto Nacional de Estadística por darnos la oportunidad de hablar un poco sobre los desafíos y las oportunidades que métodos de vinculación determinística y probabilísticas tienen para el Sistema Estadístico Nacional chileno. En esta parte de la presentación lo que me gustaría hacer es aterrizar de cierta forma los métodos que Katie presentó brevemente en la primera parte de la presentación, pero antes que eso me gustaría comentar sobre 5 desafíos y oportunidades que yo veo dentro del Sistema Estadístico Nacional para implementar estos métodos. Naturalmente, la primera es la necesidad de integrar microdatos utilizando estrategias que sean confiables, y una respuesta para este desafío, a mi juicio, es la implementación de estrategias de integración que incorporen ambos, métodos de vinculación determinísticos y probabilísticos. Sin embargo, previo a la integración de los registros, un segundo desafío tiene que ver con la sistematización y validación de estos procesos de integración, que muchas veces realizan una serie de tareas y procesos tales como la depuración de los errores, la estandarización de los registros que son utilizados para las vinculaciones y las deduplicaciones, como pueden ser direcciones o nombres. Esto puede ser particularmente importante para poblaciones subrepresentadas como los extranjeros en Chile. También existen tareas como la definición de reglas de validación y muchas decisiones respecto a estas se toman en distintas organizaciones del Estado, muchas veces para cumplir el mismo objetivo. Dentro de esta regla de validación está la priorización de dicha regla, la cual en la parte responde a la calidad que pueden tener un registro versus otro. Muchas veces la validación se utiliza a partir de, por ejemplo, la comuna, porque se cree que es un mejor registro, en fin. Una vez que todo este proceso está hecho, existe una etapa en la que quienes son encargados de los datos tienen que decidir en el fondo qué tipo de metodología van a utilizar para desduplicar, ya sean métodos determinísticos, probabilísticos, a partir de esto. Y estos procesos en general, lo que yo he visto es que pueden suceder de dos formas. Una forma estática, en donde una repartición del Estado por algún proyecto específico realiza esta tarea, o bien pueden ocurrir de forma dinámica o más continua, en el que estos métodos están integrados en el proceso de infraestructura de administración de datos. Esto hace que en el fondo no exista un trabajo que se realiza de forma permanente como parte natural de la administración de datos que puede tener una institución. Y esto también nos lleva a lo que, a mi juicio, es el tercer y el cuarto desafío, que tiene que ver con la evaluación y una mejora continua de estos procesos y cuáles son las capacidades técnicas y la infraestructura que existen en las instituciones chilenas para poder implementarla. Y aquí, a mi juicio, yo creo que es tomar un poco la evidencia que presenta Katie sobre los métodos que existen para evaluar la calidad de las vinculaciones, sobre todo en los ejemplos que voy a mostrar más adelante de esta presentación. Y a mi juicio, en la medida que exista transparencia y un entendimiento de las partes, que ninguno de los dos métodos es perfecto y que las decisiones que se van a ir tomando respecto de las vinculaciones de registro administrativo está basado en el mérito de un método de integración frente a otro, y que esas decisiones finalmente son técnicas. Entonces, a mi juicio, existe un gran potencial para utilizar métodos de vinculación probabilística en Chile, y voy a tratar de explicarlo con más detalle en lo que viene. Finalmente, algo que no vamos a tocar en esta presentación, pero que yo creo que es transversal y que quizás es aún más importante que las decisiones técnicas, es el marco legal y la seguridad y el manejo de la información, sobre todo con registro administrativo. Aquí el gran desafío, a mi juicio, va más allá del desarrollo del marco legal o los aspectos técnicos sobre la seguridad de información, sino que tiene que ver más con la construcción cuidadosa de una licencia social, que es algo que en Inglaterra se ha logrado con trabajo de años y con mucho cuidado, y que en el fondo permite el uso de registros administrativos para el bien común de la población. Y en general es esperable que las exigencias y expectativas que en fondo tienen la sociedad civil impone a las organizaciones que son
que son como custodios de esos datos, generalmente sean mucho más estrictas que lo que, que el mismo marco legal establece. Entonces, yo creo que eso es algo que es transversal en esto y que debe como también motivar un poco la discusión. Ahora bien, ¿dónde se evidencian estos desafíos en el sistema estadístico nacional? Lo mencionaba un poco al principio de la introducción, Leonardo, y en fondo enfatizar eso en esta presentación, que el Instituto Nacional de Estadística está en su proceso de generar el registro estadístico de población. Una parte importante del trabajo que está haciendo el Instituto Nacional de Estadística tiene que ver con visibilizar a la población que usualmente es bien difícil de caracterizar, como son los extranjeros residentes en Chile que no cuentan con un RUT. Ellos acceden a distintos servicios del Estado, muchas veces son invisibilizados simplemente porque es más difícil realizar caracterizarlo. Existe también dentro del mismo registro la necesidad de integrar encuestas de diferentes fuentes, y eso son tareas que rutinariamente se realizan en el Reino Unido utilizando ya sea métodos determinísticos o probabilísticos. Y como mencionaba Katie, previo a cualquier vinculación hay una tarea natural, tiene que ver con la deduplicación de los registros dentro del estadístico. En todos estos elementos hay espacio para implementar metodologías de vinculación probabilística. De la misma forma, en el registro estadístico de unidades económicas, la unidad cambia, ya que no son personas, sino que empresas las que buscamos deduplicar o vincular. Y el desafío es similar, ya que existen empresas más complejas en las que es difícil identificar su dirección, o bien empresas que por sus características no cuentan con un identificador único que las permita vincular, como son aquellas empresas internacionales o conglomerados, que son conjuntos de empresas o múltiples RUTs. Entonces también ahí hay un espacio para trabajar. Los censos y los registros históricos que existen en Chile de datos también es otra oportunidad en la que se pueden utilizar estos métodos. Por ejemplo, al ser el censo 20, el que viene ahora el próximo año, un censo de derecho que se va a desarrollar en 12 semanas y va a ser de carácter mixto, es decir, presencial y telefónico asistido por dispositivo electrónico. Es quizás esperable asumir que se requerirá un mayor esfuerzo en la duplicación de viviendas, por ejemplo. Y una de las características que tienen los desarrollos recientes de los programas que permiten hacer vinculaciones probabilísticas a gran escala es que son rápidos y fáciles de implementar en el sistema. Un ejercicio, por ejemplo, que se hizo con el censo de Inglaterra y Gales en el 2021, logró deduplicar 52 millones de registros, que en el fondo son 3 billones de pares de comparaciones en 4 horas. Entonces, eso son oportunidades que son tecnologías que existen, que están a la mano para el Instituto Nacional de Estadística y que se pueden de cierta forma implementar en Chile. Finalmente, la vinculación entre registros administrativos y encuesta es una gran oportunidad desaprovechada en Chile. Podría enumerar una múltiple cantidad de encuestas que mejorarían si es que fueran vinculadas con registro administrativo. Y mencionar que en el Reino Unido se utilizan metodologías para vincular datos longitudinales con registro administrativo y metodología de vinculación probabilística, porque simplemente no existe un identificador único muchas veces al momento de realizar la encuesta. Obviamente contando con los consentimientos informados en la encuesta. Yo creo que en parte la falta de trabajo, o sea, la falta de vinculación entre registro admitido y encuesta tiene que ver también con el desarrollo de consentimientos informados que permitan hacer estos trabajos. Estos son algunos de los ejemplos en el Instituto Nacional de Estadística, pero naturalmente en otras instituciones y reparticiones del Estado ocurre, hay también espacio para trabajar esto. En FONASA, por ejemplo, se necesita la duplicación de registros para beneficiarios sin RUT. En el Ministerio de Educación, ciertos beneficios se entregan a partir de información administrativa que proviene de otros ministerios. Para aquellos estudiantes sin RUT, muchas veces es complejo poder vincular y naturalmente van a haber errores de vinculación en el proceso y asignar beneficios a partir de la información vinculada, como Katie mencionó, puede conducir error. Entonces de nuevo hay una oportunidad para trabajar respecto a eso.
El Ministerio de Salud, por su parte, requiere estimar la cobertura de vacunas para la población extranjera. Cuando no existen identificadores únicos con las poblaciones extranjeras, se requiere saber utilizar métodos de vinculación probabilística para tratar de cierta forma, corregir estas coberturas e informar la política pública en torno a la cobertura de vacunas. De la misma forma, el Servicio Nacional de Migraciones y el INE requiere estimar flujos migratorios y básicamente el problema es muy similar. Entonces, para aterrizar lo que comentó Katie, ahora les voy a comentar sobre una colaboración que estamos realizando entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, FONASA y académicos de UCL, que tiene como objetivo mejorar la integración de registros administrativos y encuestas mediante la implementación de métodos de vinculación probabilística. En particular, tenemos pensado trabajar en dos elementos. El primero es una colaboración entre el Ministerio de Educación y FONASA para integrar registros para la población escolar sin RUN. El segundo caso, entre el Ministerio de Educación y el Departamento de Estudio e Información del Ministerio de Salud, el DEIS, y la idea es ajustar las estimaciones de cobertura de vacunas en la población escolar. Me voy a referir un poco en detalle a este, porque siento que va a ayudar bastante a aterrizar los métodos que mencionó Kate. Entonces, un poco de contexto. Brevemente, FONASA, como parte de su modelo de trabajo, asigna números de identificación provisorio al interior de su registro a personas migrantes sin RUT para que éstas puedan ser atendidas por el sistema. Por su parte, el Ministerio de Educación también, como parte de su modelo de trabajo, asigna un identificador provisorio único, que es el IPE, a estudiantes mientras estos esperan que el proceso de asignación de RUT se regularice. Naturalmente existen iniciativas que se han impulsado en Chile, como es la ley número 21.325, que busca asignar RUT, según entiendo, de una forma más eficiente a estas personas, pero en la medida en que eso no ocurra, existe una necesidad por parte del organismo del Estado de tratar de resolver eso. Y nuestro objetivo un poco es apoyar esas tareas mediante la deduplicación y la integración de registro mediante el modelo Feligi-Santer, que es básicamente lo que describió Katie previamente, y aprovechar en el fondo un desarrollo reciente de una batería de programas que a los que nos vamos a referir como Splink, que lo voy a explicar ahora con un poco más detalle en lo que viene. ¿Cuál es el problema que hemos buscado, que se busca solucionar? En general, los datos registros administrativos originales, que pueden ser una serie de bases de datos, por ejemplo, en este caso de dos reparticiones, como FONASA y el Ministerio de Educación. Esto puede ser una o más conjunto de bases de datos. Generalmente lo primero que se busca es duplicar cada una de ellas internamente para poder tener algo que posteriormente se pueda utilizar para la vinculación entre registros. Por el otro lado, tienes otra organización que tiene un conjunto de series de datos. Nuevamente hay tareas de deduplicación al comienzo para finalmente tener un registro previo a la vinculación entre ambos. Una vez que estos registros están deduplicados, la tarea es de vincularlo de tal forma que uno pueda llegar a algo parecido a lo que está en esta figura. En FONASA existen alrededor de 15.6 millones de registros, de los cuales 850.000 corresponden a extranjeros que aún no tienen RUT. De ellos, alrededor de 195.000 son menores de 18 años. Por su parte, en el Ministerio de Educación anualmente hay una matrícula de 3.6 millones de alumnos por año, de los cuales en torno a 130.000 son alumnos que que carecen de RUT en el sistema, están en proceso de regularización de su RUT, o sea, tienen IPE en 2022. Esto es un proceso acumulativo con los años, y es esperable que estos números sigan con el aumento en los flujos migratorios en Chile. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora es un poco cómo se ve este trabajo de vinculación en un caso de deduplicación entre los registros de FONASA y los registros del Ministerio de Educación. Naturalmente, y Katie mencionó esto en detalle, es que existen múltiples razones para que dos registros no vinculen, y esto tiene que ver con las características de los registros, en este caso en particular,
Es esperable que no todas las personas que son beneficiarios de FONASA participen en el sistema educacional. Por ejemplo, existe una dimensión longitudinal de los registros. Personas que entran durante un periodo y luego salen van a aparecer como un registro en el servicio del país, perdón, van a aparecer como una persona en el servicio en FONASA, no necesariamente va a aparecer en el Ministerio de Educación. En fin, existen errores en los registros de información. Por ejemplo, en la codificación, o sea, en los apellidos de estos registros. Y así. Donde el mensaje es que las características de los registros varían y debe ser, hay una primera etapa que es muy valiosa, que es entender la naturaleza de cómo se generan estos registros. En el caso de los estudiantes extranjeros con IPE en el sistema escolar chileno, nuestra estimación muestra que la mayoría de estos se encuentran en la región metropolitana. Sin embargo, no es tan claro que el ingreso haya sido a través de la región metropolitana. Y este gráfico simplemente muestra la dificultad que pueden existir al diseñar modelos de vinculación para esta población. Ahora bien, una oportunidad que yo creo que es importante mencionar es el desarrollo de Splink. Splink es un paquete en Python que implementa el modelo de FLG-Center de vinculación de registro y permite estimar parámetros mediante un modelo de algoritmo de esperanza de maximización. La gracia que tiene, a mi juicio, Splink es que por primera vez existe una librería de Python que fue desarrollado especialmente para integrar registros administrativos en un país y de forma seria, en el fondo. El Ministerio de Justicia del Reino Unido fue financiado como parte de un proyecto que se llama Data First del Administrative Data Research UK para crear esto, y la continuación de los fondos de este proyecto van a permitir un mayor desarrollo de estas librerías de Python que son de uso abierto y uso público. Y la virtud que tienen respecto de otras librerías que hoy día existen es que están diseñadas para ser integradas con la administración de bases de datos. En el fondo, no están pensadas para simplemente realizar un proyecto de vinculación, por ejemplo, por una investigación, una pregunta de investigación en particular, sino más bien están diseñadas para ser integradas dentro del sistema. La otra ventaja que tiene también el Splink es que es relativamente sencillo de utilizar. O sea, en este código que les estoy mostrando está todo lo necesario para poder implementar el modelo de vinculación probabilística que les voy a mostrar a continuación. En este básicamente se define cuál es el tipo de vinculación que vamos a hacer. Va a ser un tipo de duplicación y no de vinculación. Hay una serie de reglas de bloqueos que se tienen que definir previamente y luego están las reglas determinísticas de comparación. Y básicamente eso es como lo que se necesita. Entonces el mensaje es, es una herramienta muy fácil de utilizar y de aprender. Ahora, ¿cómo se implementa este modelo en base a los siguientes pasos? Primero, hay que obviamente definir las variables que se requieren para hacer la vinculación. Nosotros, este es un ejemplo, podemos pensar en utilizar nombres, el apellido materno, el apellido paterno y la fecha de nacimiento. Tenemos que definir el tipo de modelo, en este caso vamos a un modelo de duplicación. Tenemos que definir las reglas de bloqueo. Las reglas de bloqueo lo que básicamente hacen es que restringen el número de comparaciones que se pueden hacer evitando la comparación o excluyendo ciertas comparaciones. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a comparar aquellos registros que comparten la primera letra del nombre y comparten la primera letra del apellido y comparten el mismo mes y la fecha de nacimiento. Lo que se busca con la regla de bloqueo de cierta forma es reducir el número de comparaciones, tratando de evitar dejar afuera true matches, o sea, matches que son verdaderos, coincidencias que son verdaderas. Otra característica que tiene los métodos de vinculación probabilístico es que permiten integrar, en particular Splink, reglas de una infinidad de reglas de comparación determinística, algoritmos como de Levenshtein, Jaccard o otro, y son
absolutamente flexibles en el fondo. Uno podría desarrollar reglas de vinculación determinística e incorporarlas en los modelos de vinculación probabilística. Una vez que el modelo está definido, lo que se requiere es entrenar el modelo. En la práctica esto se traduce en estimar los insumos que son necesarios para calcular los ponderadores que mencionó Katie anteriormente. Estos son estimar probabilidades M y estimar probabilidades U. Y una vez que estos modelos están entrenados, existen estas probabilidades, lo que se busca hacer es definir umbrales de aceptación a partir de todas las comparaciones que se han hecho, y a partir de estos umbrales de aceptación se decide si es que dos registros pertenecen a la misma unidad. Entonces, ahora lo que les voy a mostrar son una serie de imágenes que van a buscar ejemplificar un poco estas tareas. Entonces, en esta imagen lo que nosotros tenemos son distintos niveles tenemos calculado los pesos para distintos variables, en particular nombre, el apellido y la fecha, para sus diferentes niveles de comparaciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, la idea es que luego de entrenar el modelo, luego de calcular los pesos de los valores U o los valores M, se pueden calcular diferentes ponderadores que van a coincidir con distintos tipos de reglas determinísticas de comparación. En este caso, por ejemplo, que el nombre sea exactamente igual al otro nombre que estamos comparando, o que el nombre tenga una medida de Leibenstein menor a 1. Dependiendo de cada uno de esos niveles de comparación, nosotros vamos a definir ponderadores para cada uno de estos niveles. Al final lo que termina pasando es que las reglas de los ponderadores van a terminar definiendo el modelo, porque son los ponderadores los que finalmente se van a combinar para poder calcular un peso final que nos va a entregar, que nos va a ayudar a hacer un mapa entre la probabilidad de que dos registros coincidan y este match. Entonces, quizá una forma más fácil de entenderlo es a través de esta gráfica. Esta gráfica lo que muestra son todos los patrones de coincidencia y no coincidencias en el eje X que son posibles a partir de estos 4 variables: nombre, apellido paterno, apellido materno y la fecha de nacimiento. Entonces, por ejemplo, en esta esquina derecha, lo que tenemos acá es 2 pares que coinciden en la fecha, coinciden en el apellido, coinciden en el nombre. Entonces hay una coincidencia alta. Entonces, en este sector del universo de posibles pares, vamos a asumir que es más probable que esto sean pares similares. En cambio, en esta parte de la distribución, lo que tenemos es una coincidencia en nombre, coincidencia en apellido materno. La fecha de nacimiento, sin embargo, hay no coincidencia en el apellido materno. Entonces, el modelo lo que va a hacer es que le va a asignar menores ponderadores a estos pares. Y finalmente, pueden haber casos, como la mayoría de estos en este modelo, que la coincidencia del apellido materno y la fecha, hay coincidencia en algunos registros, pero no en todos. En este caso sería... Entonces, ¿cómo se traduce esto? Como Katie mencionó, es que progresivamente nosotros vamos a ir sumando los ponderadores, dependiendo si es que los registros coinciden o no, para llegar a un ponderador final que nos permite decir si es que estos dos registros, por ejemplo en este caso, Consuelo Esperanza Lugo Delgado, este registro es o no similar al de abajo. Naturalmente, este es un ejemplo, y la idea es que el modelo le asigna mayor probabilidad a que estos dos pares de caso coincidan, debido a que tienen coincidencia en nombre, tienen coincidencia en apellido, tienen coincidencia en la fecha de nacimiento. Pero eso no es lo mismo, no es necesariamente lo mismo para otros registros, como por ejemplo el Benjamín Esteban Vargas Alfaro. Hay algunos errores en los registros. En este caso coincide en nombre, coincide en apellido, pero no en el apellido materno. Y finalmente existe otro caso también, que sería el caso en que hay coincidencia en apellido materno y fecha de nacimiento, pero no hay coincidencia en apellido. Entonces a este caso le vamos a entregar una menor probabilidad. Como Katie comentaba, el problema finalmente se traduce en dónde poner el umbral para definir
si dos pares coinciden o no. Y aquí en el fondo la virtud y la oportunidad que existe en Chile, y con esto me gustaría terminar, es que en Chile, si bien no existe un identificador único de personas para la mayoría, para un grupo, para ciertas unidades, sí existe para múltiples unidades, porque existe el root. Eso permite, no como en Inglaterra, por ejemplo, desarrollar base de datos gold estándar, lo que a su vez permite entrenar estos modelos de mejor forma y mejorar exponencialmente lo que los modelos probabilísticos pueden entregar en estas vinculaciones. Ahora, ¿existe la infraestructura técnica y las capacidades técnicas dentro del organismo que realizan estas tareas para poder implementar estos modelos? A mi juicio, se nos requiere aún avanzar en eso. Pero creo que es una gran oportunidad el que hoy exista estos modelos validados en otros países. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Katie y Nicolás por las exposiciones. Thank you very much for the presentations. Sin duda la aplicación de estas técnicas se hará cada vez más frecuente dentro de nuestro sistema estadístico nacional, considerando además la disponibilidad de registros administrativos que existen y la necesidad además, como nos presentaron, de tener que integrarlos. A continuación vamos a revisar preguntas. Dentro de la preparación de la actividad nos hicieron llegar diversas preguntas y gran mayoría de ellas fueron abordadas por la presentación de Katie y Nicolás. Y considerando también la hora, vamos a hacer una pregunta que además permitirá reflexionar respecto a estos últimos elementos que nos comentaba Nicolás, que tiene que ver con los desafíos para el sistema estadístico nacional. Voy a hacer la pregunta en español y luego en inglés para que Katie también la pueda abordar. Primero en español, la pregunta que nos llegó dice: mi trabajo se enfoca en las estadísticas de migrantes. Normalmente en otras bases de datos se utilizan pareos determinísticos mediante RUN para vincular bases de datos, pero para las personas extranjeras un porcentaje importante no tienen RUN, por lo que es necesario hacer pareos probabilísticos. Me interesa saber las recomendaciones de vinculación probabilística pensando en estas poblaciones. Katie, I'm going to read a question that we received previously, and then I will give you the floor to talk about this question. So my work focuses on migrant statistics. Normally, in other databases, deterministic links are used through the national identification number to linkage databases. But for foreigners, an important percentage does not have this national identification number. So it is necessary to make probabilistic links. I'm interested to knowing the linked methodologies recommendations, thinking in this specific population. Also, Katie, if you wish, you can make a brief reflection about this topic and the presentations. So Katie, you can go first. The floor is yours. Thank you. I will have to leave in a minute, I'm afraid, but thank you for giving us this time. Yes, I think the question is really important. There's always groups of individuals who don't have well completed unique identifiers, and we need to think quite carefully about how to handle them. And yeah, so I think I agree with the idea that probabilistic linkage is a good approach for those groups. It's difficult to comment more specifically than that without knowing what identifiers you have available and how well completed they are and how discriminated they are. But yeah, I think that's a good starting point. Nicholas might want to add something. Sí, el trabajo que estamos realizando con el Ministerio de Educación y FONASA está tratando un poco de entender de mejor forma los registros para las poblaciones migrantes. Algunas de las cosas que hemos descubierto preliminarmente, que a lo mejor pueden ayudar, es que, por ejemplo, existen ciertos patrones en cómo los apellidos, los nombres y los apellidos se repiten entre padres.
entre padres e hijos, por ejemplo. Entonces es esperable que utilizar métodos de vinculación probabilística que solo se basan en nombres y apellidos generen duplicaciones al interior de la familia simplemente por esa razón. Entonces incorporar variables adicionales como la fecha de nacimiento podría ayudar a diferenciar esos casos. Ahora, no es hemos avanzado, pero es una tarea difícil de desarrollar, entre otras partes porque el ingreso o el carácter longitudinal de los registros es algo que todavía no hemos podido explotar para poder realizar con mayor precisión, pero son yo creo que al menos esos dos elementos debieran ser considerados en este tipo de poblaciones. Muchas gracias, Katie y Nicolás. Aprovechamos de despedir a Katie, que tenía que irse a otra actividad. Thank you very much, Katie, for being today with us. I know that you have to leave, so we are very grateful to you. So goodbye. Y aprovechamos, Nicolás, de hacerte otra pregunta que nos llegó, que además es muy breve, que tiene que ver si existen paquetes como Splink en R para generar los modelos de vinculación probabilística que estuvimos conversando. Estás con el micrófono. Sí, existen paquetes en R, en particular FastLink, que es bastante bueno y realiza las mismas tareas que Splink, yo creo. La diferencia está en que va a depender un poco de las tareas que se requieran realizar. Cuando los registros administrativos se vuelven, o sea, cuando el trabajo de deduplicación son sobre registros, por ejemplo, que generan más de 20 millones de comparaciones, rápidamente los paquetes como R se vuelven infactibles de utilizar. La ventaja de utilizar Splink en esos casos es que permite paralelizar la computación, los esfuerzos que necesita hacer el computador para poder realizar eso. Y como está construido a través de Python, y está pensado para funcionar dentro del uso de registro administrativo, es fácil realizar esas tareas. O sea, pasar de, por ejemplo, nosotros en un trabajo que estamos haciendo fácilmente, dependiendo de las reglas de bloqueos que uno puede generar o quiera generar, puede llegar a los 25 millones de comparaciones, 30 millones de comparaciones, porque en fondo, y eso se vuelve bastante inmanejable con programas como FastLink. Sin embargo, no es manejable con programas como Splink. Ahora, dicho eso, el hacer trabajo más pequeño, sí, o sea, R, FastLink funciona tanto más bien. Y la metodología que está detrás es la misma. Perfecto, muchas gracias, Nicolás. Considerando esas preguntas, vamos a finalizar la actividad del día de hoy. Y para finalizar, quiero darles las gracias por habernos acompañado en esta conferencia, Metodologías de Vinculación Probabilísticas, Desafíos y Oportunidades para el Sistema Estadístico Nacional. También en especial a nuestros expositores, a Nicolás, a Katie, por haber tenido la buena disposición de acompañarnos en esta actividad, de plantear también los desafíos que como sistema estadístico nacional tenemos por delante para la producción de datos y la vinculación de registros administrativos en este contexto. Aprovecho también la ocasión para dejarlos y dejarlas desde ya invitados a las próximas conferencias técnicas que estaremos realizando durante este año, las cuales las vamos a estar notificando prontamente. Saludos y que tengan un excelente resto de día. Estén muy bien.